Entonces, Ernesto, cuando estés listo, Ernesto Teuma es graduado del Instituto de Relaciones Internacionales, que en Cuba es como una carrera muy codiciada, y es miembro del proyecto La Tiza, que es un proyecto, digamos, independiente, de izquierda, socialista. Tienen un blog precisamente con el mismo nombre, La Tiza, que les recomiendo acercarse. Y justo estuvo el domingo pasado, el domingo antes pasado realmente, con nosotros haciendo una reflexión sobre los sucesos en Cuba el 11 de julio. Y además trabaja en Casa de las Américas, que es una institución sumamente prestigiosa, no creo que solo acá. Creo que en general para Latinoamérica tiene una importancia enorme. Ese es Ernesto Teuma. Ya, bueno, como decía Adrián, mi nombre es Ernesto Teuma y soy parte de este colectivo Latiz, una revista que lleva 4 años, de febrero del 2017, pisando fuerte en el terreno del pensamiento acá. Y bueno, saludo la creación de Filos, esta revista ya largo tiempo en gestación por el compañero Adrián, y de la cual uno de los materiales va a ser precisamente una reseña crítica de, bueno, este libro para los que no hayan visto el libro. Este es El Niño de Adrián, su premio de ensayo calendario. Y bueno, no para repetir, pero sí para enfatizar algunos de los puntos de esta reseña, le envié por adelantado un cuestionario con algunas de las preguntas bueno, que me incitó a la lectura de este libro. Entonces, y bueno, y que evidentemente se las había mandado hace un tiempo ya para usarlas en la recensión, pero la recensión también tomó otros caminos y otras vías. Como decía Adrián, yo estudié licenciatura en Relaciones Internacionales y específicamente me gradué, y creo que lo comentaba en uno de los encuentros de la historia como arma, con una tesis sobre el sistema político sudafricano y específicamente la crisis política que se abre en el 2008, pero con más amplitud, el colonialismo en el cono surafricano, la reforma agraria y los cambios políticos, las revoluciones, las movilizaciones y movimientos sociales. Por lo tanto, el mundo colonial, que es un poco también el mundo que describe el libro de Adrián, en este libro Inventado para Corregir, que es un juego explícito con el título de este ensayo de Adrián, me resulta muy interesante, ¿no? Y precisamente esta propuesta de una, no precisamente de una arqueología, pero algo similar, eh, también en la escena de los estudios cubanos es bastante novedosa, menos en temas de las prisiones, ¿no? Un tema que pareciera absolutamente eh, arqueológico, o sea, el discurso penitenciario, lo que él llama discurso penitenciario en el siglo XIX, pero que de repente, leído a la luz del siglo XXI y especialmente, incluso a la luz de los recientes acontecimientos, del discurso del orden, del discurso de la marginalidad, el discurso de la corrección, eh, cobra una contemporaneidad que casi asusta. Pero bueno, la primera pregunta, Adrián, tiene que ver precisamente con la presentación de tu investigación, ¿no? O sea, porque me interesa muchísimo a la hora de plantearte esta investigación. Tú mencionas de manera muy temprana que uno de los problemas en la investigación sobre las prisiones y el discurso penitenciario en Cuba ha sido precisamente que se ha centrado en ciertos hitos, digamos, constructivos, como pueden ser eh, la construcción de la prisión en 1838 y luego el presidio modelo en 1920. Ninguno de los dos influenciados de manera significativa por este discurso penitenciario que es el centro de tu ensayo. Entonces, para aquellos que no han leído el libro aún, eh, ¿qué otros hitos, o sea, qué tipo de acontecimientos discursivos, tanto en antecedentes como ya propiamente elaboraciones, tú resaltarías como los fundamentales para esa formación que es el penitenciarismo que analizas en el ensayo, ¿no? Y por supuesto, eh, ¿qué tanto le debes a la formulación de esta investigación a la obra de Michel Foucault? De hecho, y aquí voy a hacer una pequeña digresión, en ciertos círculos de cuando Adrián y yo estudiábamos en la universidad,
ese era su sobrenombre precisamente, le llamaban Foucault, al bueno de Adrián Cabrera. O sea, ¿qué tanta influencia tiene Foucault no solamente en el planteamiento de esta investigación específicamente sobre la prisión, sino sobre la ciencia penitenciaria en general y sobre la situación colonial en particular en la que se desarrolla? Esa sería la primera pregunta de esta entrevista. ¿Qué acontecimientos discursivos, qué hitos de este discurso penitenciario ensombrecido por estos otros hitos constructivos y la influencia de Foucault sobre el planteamiento mismo de este tema de investigación? Entonces, Adrián, te paso la pelota. Bueno, yo creo que muchísimas gracias. Ernesto, si puedes, cuando yo hable, cierre el audio porque me escucho con eco. Entonces, lo primero, muchísimas gracias, Ernesto, por la idea de la entrevista. Realmente la idea de llevar la entrevista a esta escena fue mía, entonces no puedo autoagradecerme porque sería una boludez, pero la idea de hacer la entrevista, que ya viene rondando hace como un año, sí fue del propio Ernesto Teuma, que después de leerse el libro estábamos hablando y me dijo, vamos a entrevistarte. Y después yo creo que de buen tiempo de pensar en eso, pues de alguna forma no se está concretando. También me parece, estoy medio emocionado de por primera vez estar en este espacio como, no sé si decir como ponente, pero bueno, al menos no solo como moderador o coordinador, ¿no? Y que también las personas que participan del espacio, no solo ahora aquí, sino después en el canal de YouTube, puedan conocer de las cosas que me dedico, o sea, ya como historiador, ya más bien como investigador, ¿no? O sea, lo que hay detrás de este moderador de pacotilla. Y entonces, bueno, respecto a las preguntas de tema, lo primero que quería hacer es como una muy, muy breve síntesis, un minuto del libro, porque el libro solo ha salido físico, y para colmo, ya como libro físico a su vez está reducido porque coincidió su publicación con la pandemia, y tengo entendido de que, por ejemplo, hoy por hoy el libro solo existe en una sola librería de La Habana. O sea, no solo existe en La Habana, sino que además dentro de La Habana en una sola librería. Entonces, eh, gracias. Entonces, supongo que sea complejo o casi imposible prácticamente haber llegado al libro. El libro es un libro de unas 170 páginas, algo así, donde yo intento reconstruir o reconstituir, por decirlo de otra manera, cómo nace en Cuba y cómo llega a Cuba una idea, o sea, particularmente una idea, o en todo caso un ius puniendi, o sea, un fundamento de castigar, y es el de que el Estado debe y puede y debe castigar para corregir al delincuente. O sea, que en el centro de todo el sistema de la penalidad debía estar la corrección. A su vez que esta corrección tenía su correlato perfecto en la prisión. O sea, el Estado, se debía castigar para corregir y el espacio idóneo para corregir era la prisión. O sea, este binomio que ahora nos puede parecer tan común y que es reactivado constantemente que ha sido reactivado constantemente por los gobiernos desde el siglo XIX hacia acá. O sea, el libro va exactamente el momento en punto en que eso llega a Cuba, nace en Cuba y además se vuelve un discurso dominante. Entonces, en efecto, yo cuando voy a empezar el libro, en lo que viene siendo el ensayo introductorio, que se llama Los límites de la prisión, yo lo primero que tengo que hacer o que me veo en la necesidad de hacer es mostrar cómo los objetos de estudios en lo que se había centrado la historiografía penitenciaria, la historiografía carcelaria, no eran hijos, por decirlo así, de un discurso penitenciario. Dígase, entiendo por discurso penitenciario este discurso que entendía que la racionalidad de la penalidad debía estar en la corrección del delincuente y que la entendía como quizás no su único fin, pero sí su fin central. Y que precisamente la legitimación del Estado para castigar estaba en la corrección del delincuente. Entonces, si uno, por ejemplo, ve la reforma carcelaria de Tacón de 1838, de la que ya hablaba Teuma, uno se encuentra que de fondo, que es uno de los hitos en los que se ha centrado la historiografía carcelaria cubana, uno se encuentra de que esa reforma carcelaria de Tacón, en el fondo no tiene un sentido penitenciario.
Para empezar, en La Habana y en toda Cuba se estaba dando una epidemia de cólera, y la cárcel de La Habana estaba en la misma casa de gobernación. Entonces, para Tacón, para empezar, entre otras cosas, trasladar la cárcel de La Habana y construir una nueva cárcel casi que se trató de una cuestión de supervivencia, para empezar, ¿no? Y entonces, incluso en ese momento, entonces, lo que conlleva, para terminar la idea, la cárcel de Tacón más que nada es una reforma sanitaria, lo que hay de fondo. Pero incluso la Sociedad Económica Amigo del País, que era como una especie de sociedad que llevaba, por banalizarlo, por decirlo de forma simplista, digamos, la avanzada en cuestiones científicas y en cuestiones de ciencia social en el país, en su momento le pagó a un ingeniero austriaco, si no me falla la memoria, Enrique Siglen, no recuerdo si era austriaco, creo que sí, para que en efecto estableciera un plan, hiciera un proyecto nacional que sí tenía un trasfondo totalmente penitenciario. Y sí, lo que tenía de fondo era establecer prisiones, o sea, penitenciarías, en donde la persona que fuera ahí en principio pudiera ser corregida. O sea, Enrique Sigling hizo todo un proyecto a nivel nacional, o sea, estableció todo un sistema penitenciario, estrictamente hablando, incluso con los mapas de cómo debían ser las prisiones, los distintos tipos de prisiones, etcétera, etcétera. Y este proyecto de la Sociedad Económica Amigos del País fue presentado a la Capitanía General y sencillamente fue desechado. O sea que la cárcel de Tacón no solo no es producto de no solo no es una reforma penitenciaria propiamente hablando, sino que además tenía un espíritu hasta cierto punto incluso contrario, porque Tacón en sus memorias después lo va a decir así, tal cual. Va a decir algo así como que pudimos hacer una cárcel buena, que es con división de sexos, qué sé yo, sin tener que hacerles casos a esos que querían establecer un sistema penitenciario en Cuba. Por lo tanto, la cárcel de Tacón en ningún caso forma parte de ese discurso. De la cárcel de Tacón de 1838, la historiografía carcelaria cubana solía saltar a 1920. ¿Qué pasa en 1920? Técnicamente en 1926 empieza la construcción del presidio modelo, que curiosamente además es un presidio panóptico. Hay quien dice, es un medio epopeico, de que George Orwell se inspiró para hacer 1980, el Gran Hermano, cuando vio el presidio modelo de Isla de Pinos. A mí me parece que en Europa había las suficientes prisiones de este tipo, dígase circulares, incluso abanicadas, como sea, había un montón como para venir a fijarse aquí para pensar el Gran Hermano, pero bueno, eso queda como anécdota. Lo que pasa en 1926 es que en 1926 el discurso penitenciario está en plena decadencia. O sea, desde finales del siglo XIX se había empezado a considerar que en efecto no podía, o sea, había delincuentes que no podían ser corregidos, o que en todo caso la penalidad o el fundamento de castigar del Estado no estaba en que tenía que corregir a los delincuentes, sino, o sea, ahí se pone de moda lo que se ha denominado la ideología de la defensa social, después por parte de la criminología crítica, o sea, se pone de moda como ius puniendi, entiendan ius puniendi como la potestad del Estado para castigar, como el fundamento del Estado para castigar, que se pone de moda es la defensa social. O sea, hay una serie de individuos, de sujetos que son peligrosos, o sea, incluso están predeterminados al crimen más allá de su voluntad, y la sociedad debe defenderse de ellos. Y precisamente ellos no pueden ser corregidos. Y si uno ve el discurso en torno a la penalidad en Cuba en las primeras décadas del 20, exactamente en las primeras décadas del siglo XX, lo que uno va a encontrar es una desestimación del discurso penitenciario en sentido general, incluso de esto que le atribuía el discurso penitenciario a los modelos arquitectónicos de la prisión, que formaban parte de todo el aparato de corrección, ¿no? Entonces, cuando en 1926 se empieza a construir el presidio y se construye de esta forma tan voluptuosa, con circulares enormes, con un panóptico en el medio, o sea, con una torre en el medio, todo muy vendamiano quizás, se está haciendo realmente por cuestiones más administrativas que otra cosa. Realmente eso no se consultó. De por sí, cuando eso se empieza a hacer, si uno mira la opinión de los criminólogos, los penalistas y los criminalistas del momento, la opinión era, mira, eso está absolutamente desestimado dentro de la ciencia penal y criminológica,
están haciendo este gran edificio por gusto, o en todo caso quizás se pueda aprovechar para hacer allá dentro de ese edificio un laboratorio de antropología que en efecto clasifique y predetermine las categorías y las condiciones biológicas y psíquicas de los delincuentes. O sea que ya todo el discurso en torno a la criminalidad se había trasladado de un discurso en torno a los espacios, dígase, la prisión, a un discurso en torno al delincuente y a sus predeterminaciones psíquicas, biológicas, ¿no? Entonces, ni el presidio modelo, ni la reforma de Tacón, o sea, la cárcel que construye Tacón, la nueva cárcel de La Habana, son hijas de este discurso penitenciario. Y por lo tanto, ni siquiera pueden ser consideradas prisiones. Y en su momento no fueron prisiones ni penitenciarías. Lo de Tacón era una cárcel, porque además a la cárcel de Tacón iban todo tipo de personas, incluso personas que no pasaban por procesos penales y que iban allí por decisiones políticas, por ejemplo. Y obviamente una de las características de una penitenciaría o de una prisión propiamente dicha es que debe ir ahí toda persona que ha sido sancionada a tantos años de pena privativa de libertad y ha pasado por un proceso penal, ¿no? Y como ha pasado por un proceso penal donde se le declaró culpable por un delito tal, tiene que ir ahí a reformarse. Por lo tanto, una prisión propiamente dicha en el discurso penitenciario no tendría sentido que fueran, qué sé yo, deudores de deudas civiles insolventes, personas que van ahí sin proceso penal por decisiones políticas, o que funcionara como depositario, repositorio, o sea, como vivac, no hubiera tenido ningún sentido. Y la cárcel de Tacón jugaba todos estos papeles. Entonces, partiendo de ese punto, entonces tenemos un tramo de un siglo que va de la cárcel de Tacón de 1838 a 1926, 90 años, prácticamente un siglo, en donde lo primero que me pregunté es, ¿qué pasó aquí? ¿No? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos a mediados del siglo XIX, incluso ya cuando la cárcel de Tacón y el discurso penitenciario había penetrado en Cuba, lo vemos en el proyecto de la Sociedad Amigos del País, en donde, sobre todo a mediados del siglo XIX, se va a empezar a generar toda una discursividad precisamente en el campo de la penalidad en torno al discurso penitenciario, o sea, en torno a que debe establecerse para Cuba un sistema basado en la corrección del delincuente. Entonces, aquí lo que primero que tenemos es que este discurso penitenciario es muy distinto a lo que incitó la reforma de Tacón, incluso a lo que estaba diciendo la teoría penal liberal del momento. ¿Por qué? Porque este discurso penitenciario es altamente moralista, para empezar. O sea, es un discurso que más allá de la prisión quería establecer toda una red de encierros en torno a la sociedad que permitiera reformar continuamente en distintos espacios. Por ejemplo, es el momento donde van a llegar a Cuba los primeros, o sea, se van a empezar a construir toda una red de encierros que van desde hospicios para gente pobre, que van desde los primeros manicomios o casa de dementes o casa de locos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una forma totalmente distinta de entender el control punitivo a nivel de lo social, ¿no? Entonces, ahora, respecto a tu pregunta en específico, ¿qué hitos yo encuentro? ¿Qué hitos que más que nada son discursivos? Creo que lo primero es, en la década del 50, del siglo XIX en Cuba, estoy hablando obviamente, han pasado 20 años de la construcción de la cárcel de Tacón, y va a haber un proyecto que le va a pedir al Ayuntamiento de La Habana reformar la cárcel de Tacón. Y esto va a hacer que se liberen una serie de fuerzas dormidas desde hace 20 años, dígase la gente que en su momento había propuesto un proyecto penitenciario, qué sé yo, entre ellos una figura cimera dentro de la intelectualidad cubana como Antonio Bacheri Morales. Y esto va a hacer que se recupere un debate que en su momento no hubo, porque Tacón estableció una política totalmente represiva en torno a la intelectualidad nacionalista cubana, y entonces en la década del 50 hay un ambiente mucho más propicio para que las personas vuelvan a decir, en su momento hicimos esto y no pasó nada, y la idea de nosotros es establecer un sistema penitenciario para Cuba, y se empieza a hablar de la corrección, y por otro lado van a salir figuras como Miguel Cárdenas, que aún no están de acuerdo del todo con la idea de establecer un sistema penitenciario con lo que eso conlleva. O sea, toda una serie de resortes en torno a la corrección del delincuente, un tratamiento delincuente específico, etcétera, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, porque los delincuentes en Cuba jugaban una función laboral muy importante, ¿no? Basado en la construcción de fortalezas militares
obras públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que estaba en juego eran intereses económicos respecto a eso. O sea, yo se lo explico en el libro, la diferencia de que dentro del discurso penitenciario el trabajo era un elemento para la corrección del delincuente, incluso un elemento más, incluso un elemento que puede llegar a ser improductivo, porque la primera idea de los penitenciaristas cubanos y de Occidente también en general fue establecer una especie de molino que la persona, el preso, tenía que mover en todo momento, pero ese molino no estaba moliendo nada, o sea, era absolutamente improductivo, o sea, era el trabajo por el trabajo. Y ante esta idea de los penitenciaristas hay toda una contrariedad respecto a las personas que están viendo en juego, porque incluso los presos en Cuba se utilizaban para fines privados, o sea, la Capitanía General, la cárcel los alquilaba para que personas privadas lo pudieran utilizar para sus intereses. Entonces, ante esta traslación que hacía el discurso penitenciario del trabajo, por ejemplo, hubo una confrontación sumamente grande. Pero ya esto para mí es un gran hito y de por sí yo empecé a trabajar esto porque encontré ese debate que se dio en la década del 50, se dio del 56 al 62. O sea, fue un debate que duró 6 años. O sea, por 6 años uno lee la revista Jurisprudencia, que fue donde se dio el debate, y uno va a encontrar número tras número personas respondiendo a las otras personas, o sea, personas que sustentan el discurso penitenciario y personas que de alguna forma asumen solo puntos importantes como la división celular en las prisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y a medida que esto se daba académicamente en la revista Historia, de la revista Jurisprudencia, que además es la primera revista jurídica especializada en temas jurídicos que tuvo Cuba, también en la prensa, como el diario La Marina, el diario La Habana, se está dando todo un correlato de esto que está sucediendo, la necesidad o no de reformar la cárcel de La Habana o incluso hacer una nueva prisión, que obviamente era lo que sustentaban los penitenciaristas, que decían que esa cárcel había nacido con otro espíritu, que no era el de corregir y que por lo tanto no iba solo de reformar la cárcel, iba de hacer una nueva cárcel, o mejor dicho, una nueva prisión, una nueva penitenciaría. Entonces, para mí hay un hito ahí, en ese momento, en donde hay una reafirmación del penitenciarismo. Después, en la década del 70, década del 60, década del 70, vamos a ver que el discurso penitenciario se vuelve absolutamente dominante. Y en la década del 70 va a haber, en la Academia de Derecho de la Universidad de La Habana, se van a abrir una numeración de doctorado, porque en ese momento los doctorados, o sea, para tú hacer un doctorado, había como un listado de temas numerados, y tú elegías, yo quiero desarrollar tal tema, ¿no? Y en la década del 70 eso se abre, o sea, un número de doctorado, por decirlo así, era, todos los temas eran preguntas, y un número de doctorado fue cuál creen que sea el sistema penitenciario más conveniente para Cuba. Esto jugando entre los distintos sistemas penitenciarios que había en ese momento, que estaba el de servidumbre inglés, que estaba el de Filadelfia, el sistema filadelfico fue el primero que existió, o sea, ahí nace lo que conocemos como sistema penitenciario, en Filadelfia, que era un estado dirigido por los Quakers, por el de Hamburg, el sistema de servidumbre inglés, el sistema irlandés, el progresivo irlandés, que es el que va a surgir después y técnicamente es el que existe y el que asumen las prisiones prácticamente hasta el día de hoy, que es el de dividir la vida del preso en la prisión en 4 momentos, o sea, un momento de más aislamiento, obviamente según el delito, y según los méritos que va ganando, pues se les va permitiendo hasta que llega al 4.º momento, que es el de la libertad condicional, y después la prisión. Y que además fue el que se estableció en Cuba a principios del siglo XX, cuando, bueno, Cuba deja de ser colonia y funda una república el 20 de mayo de 1912. Entonces, para mí hay este hito de la década del 50, hay 3 tesis doctorales que yo encontré, y si hay más, por mucho que busqué no las encontré, que desarrollaron esta temática que me parecen sumamente importantes, me parecen un hito discursivo y a mí me sirvieron muchísimo para poder seguir desarrollando y reconstituyendo todo, el desenvolvimiento del discurso penitenciario en Cuba. Y me parece que hay otro hito importante a finales de los 80 y principios de los 90, todo el tiempo refiriéndome al siglo XIX, en donde hay un autor, Ramón Carbonell Ruiz, que es el director, va a ser el director muchos años de la Revista General de Derecho,
y que precisamente en la Revista General de Derecho va a empezar a escribir muchísimo sobre sistema penitenciario. Y eso me parece muy importante por varias razones. Una, lo va a hacer en un momento en donde ya el discurso penitenciario está fuertemente criticado, porque en Cuba ya ha penetrado de manera contundente el positivismo penal, que precisamente habla de que hay delincuentes que no pueden ser corregidos, porque vienen predeterminados biológica o psíquicamente, porque además lo hace desde una vertiente que en su momento pudo ser tildada incluso de socialista, ¿no? Lo hace con opiniones que pudieron ser muy cercanas a periódicos socialistas o anarquistas del momento como La Aurora, ¿no? Por ejemplo, puede llegar a decir cosas como que al preso en la prisión no se le debe obligar a trabajar, o si se le va a hacer trabajar tiene que ser voluntariamente. ¿Por qué? Porque él explica un poco con términos, no sé si decir marxistas, pero obviamente muy vulgarizados, pero él explica como que ya de por sí mismo el sistema penal o la racionalidad penal era una explotación del hombre y que por tanto hacer trabajar al preso obviamente era una doble explotación, partiendo que él entendía el trabajo en el capitalismo precisamente como una explotación. Entonces va a sostener cosas así que van a ser sumamente curiosas y obviamente en la que va a diferir de todo lo que se había venido desarrollando dentro del discurso penitenciario cubano, que siempre de una forma u otra iba a sostener que el preso, para su moralización, para su resocialización, tenía que trabajar. Entonces yo creo que ahí hay tres hitos para mí, o tampoco yo creo que se trate de sustituir hitos por otros, pero son tres momentos discursivos importantes en el desarrollo del discurso penitenciario cubano, que repito, de la década del 50 hasta la década del 80 fue absolutamente dominante en el campo de la penalidad en Cuba. Entonces, respecto a la otra pregunta que me hacías, sí, a ver, Foucault es una figura sumamente importante, de alguna forma no es quien abre el campo de la historia de la prisión, o sea, no es quien la abre, hay un trabajo anterior de dos miembros de la Escuela de Frankfurt que tienen nombres muy raros, joder, y nunca me acuerdo, me van a matar mis amigos y amigas historiadores carcelarios, pero no me acuerdo, pero hay dos historiadores de la Escuela de Frankfurt que varios años antes de Foucault habían desarrollado este tema, incluso habían intentado lo mismo que después Foucault, yo diría, logró con cierto éxito, que es politizar la cuestión, o sea, mostrar el trasfondo económico-político que podía tener la criminalidad, ¿no? Incluso Foucault lo cita muchísimo en Vigilar y Castigar. Igual, por el mismo tiempo que Foucault, hay un libro de Melosi y Pavarini, dos criminólogos críticos italianos, que se llamaba Cárcel y Fábrica o algo así, no recuerdo bien, que también es un libro muy importante y que cumple finalidades parecidas al libro de Michel Foucault. Ahora, o sea, obviamente cuando se reconstituye la historia o la historiografía penitenciaria, siempre hay que dialogar con Foucault, siempre, para criticarlo o para alabarlo. O sea, la situación de la historia penitenciaria actual es que es sumamente crítica con Foucault, sumamente crítica porque los historiadores penitenciarios actuales suelen tener mucha influencia de un sociólogo norteamericano llamado David Garland, que a finales de la década de los 90, obviamente ahora estoy hablando del siglo XX, hizo un par de libros, uno de ellos llamado Sociedad y Castigo, o Sociedad Moderna y Castigo, en donde le critica a Foucault el haber pensado que el único valor de la prisión era encontrar ahí un tipo de poder, dígase la disciplina, reafirma o ratifica el valor que tiene la historia penitenciaria por sí mismo, habla del castigo casi que no como un tipo de poder, sino como una cuestión cultural, etcétera, etcétera. O sea, digamos, cambia las reglas del juego, por decirlo así. Y hoy por hoy la historiografía penitenciaria que se hace tiene muchísima influencia de David Garland y suele repetir las mismas críticas a Foucault. Pero repito, como quiera que sea, siempre se dialoga con la obra de Foucault. En mi caso, obviamente mi libro tiene un diálogo constante con el discurso Foucaultiano, a pesar de que conscientemente yo no lo cito mucho. Foucault decía que él conscientemente no citaba a Marx y que le sorprendía que los marxistas no supieran reconocer a Marx en su obra si él no lo citaba. O sea, que era a veces casi que copiaba textualmente de Marx, pero no lo citaba, ¿no? Entonces los marxistas lo leían y no se daban cuenta que había cosas de Marx, ¿no? Foucault un poco en su burla a los marxistas con los cuales tuvo una relación bipolar, ¿no? Entonces,
la cuestión es que también uno, para reconstituir la historia del penitenciarismo en Cuba, uno de alguna forma tiene que ser capaz de deshacerse de Foucault por muchas razones. El propio Foucault dijo que vigilar y castigar, sujeto de estudios, geográficamente hablando, era Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Entonces uno tiene que entender que la historia penitenciaria en Cuba debe tener un método propio de analizarse y debe recorrer su camino. El propio Foucault expone cómo, a pesar de que el penitenciarismo nace en Estados Unidos, precisamente por la influencia de los Quakers, que era una disidencia religiosa inglesa, ¿no? Y este intento de unir penalidad y moralidad, a diferencia de lo que estaba diciendo la Ilustración Penal, que precisamente estaba intentando desligar moralidad y penalidad, como precisamente en Inglaterra, Europa, o sea, que no llega el penitenciarismo porque se traslada a Estados Unidos, sino que se llega a la idea de la corrección del delincuente partiendo de otro tipo de condiciones. Por ejemplo, en Francia, a través de toda una discursividad que se va a generar alrededor del ejército. Pero, por ejemplo, en Inglaterra, precisamente en medio de la revolución industrial, a partir de todo el movimiento de las riquezas que se va a generar y cómo había un sistema penal que no respondía a ese movimiento de las riquezas. Y por eso Foucault va a mostrar cómo, por ejemplo, toda la cuestión de la disciplinariedad, o sea, de lo disciplinario, de ese tipo de poder, va a surgir en Inglaterra a partir de la policía que van a contratar los privados en los puertos para cuidar los stocks de mercancías. Entonces, de esa misma forma, obviamente, en Cuba tiene un nacimiento, un surgimiento totalmente distinto. Y por eso es que uno debe entender y debe analizar con ojo clínico lo que uno puede tomar de Foucault o no. Yo voy a poner un ejemplo y con esto voy a cerrar la respuesta. Foucault suele tener temor a hablar, y él mismo lo dice un año antes de que publique Vigilar y Castigar en un curso en el College de France, que se llamó Sociedad Punitiva. Él suele tener temor de hablar a la hora de analizar la penalidad, de hablar de las penas o de reflexionar en torno a las penas. Dígase pena de muerte, sanciones pecuniarias, destierro, penas perpetuas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él dice que puede ser muy ambiguo, porque a lo largo del siglo XIX, estas penas que lingüísticamente prácticamente se mantuvieron llamándose igual, o sea, pena de muerte o pena capital, variaron mucho según la racionalidad que había de fondo, o sea, su funcionalidad, lo que significaban variaron mucho. Entonces, Foucault, en vez de hablar de estas penas, prefiere inventarse estructuralistamente, dígase, una serie de estructuras con las que él se entiende mejor. Dígase, cuando va a hablar de ilustración penal, habla de filosofía del signo. Cuando habla de penitenciarismo, en efecto, va a hablar de panoptismo, o sea, y se genera todo este tipo de estructuras, digamos, según él, para que no haya confusión. Yo, en cambio, y cuando puedan acceder a mi libro lo verán, no me parece, ni me interesa, ni estoy de acuerdo con ese carácter estructuralista de la historia, que en ese punto específico lo dio Foucault, que en otros tantos no lo era. Y en efecto, en mi libro sí intento mostrar cómo la pena de muerte, o sea, las penas concretas, pena de muerte, penas perpetuas, destierro, sanciones pecuniarias, cómo en efecto, a pesar de mantenerse nominalmente prácticamente igual, sí intento mostrar cómo se trasladaron y se movieron discursivamente según la racionalidad a la que estuvieran respondiendo. Entonces, para ello un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en lo que yo me distancio un poco de Foucault. Creo que por ahí va la respuesta. Sí, muchísimas gracias, Adrián. Ha sido una respuesta larguísima, así que voy a intentar sintetizar. Te tenía 4 preguntas, pero voy a dejarla en 3 y voy a aprovechar y rápido te voy a lanzar la segunda. O sea, hay en tu libro una discusión, como mencionabas, de muchos elementos concretos de este discurso penitenciario. O sea, desde la especificidad de estas penas, o sea, cuando hablas de las penas pecuniarias, la pena de muerte, hasta incluso los elementos constitutivos de la prisión, tal y como aparecen en este discurso penitenciario. O sea, y la presencia de determinados elementos dentro de esa proyección, de esa formación discursiva, el papel del trabajo, la arquitectura penitenciaria, la instrucción moral religiosa, el tipo de funcionariado específico que deberían llevar estos proyectos. Pero a mí, o sea, sin entrar en estos elementos particulares, te recomiendo ver directamente en el libro por la riqueza de detalles y por la riqueza de fuentes. Hay un elemento del ensayo inicial al que me permito retornar. O sea,
y quizás esta sea una elaboración que se puede hacer. O sea, el sistema, el discurso penitenciario para ti, bueno, podría resumirse, bueno, aquí hay una forma de resumirla en una cierta triangulación entre moralización, encierro y corrección. O sea, son estos los tres elementos de un discurso penitenciario. O sea, la idea de que generar un espacio en el cual se logra un fin moral que es la corrección del recurso. Ahora, sin embargo, en el espacio colonial en general, hay un elemento que a mí me parece fundamental. Cuando Fanon en Los Condenados de la Tierra intenta una definición del colonialismo, dice que el colonialismo es precisamente esa separación del mundo en compartimentos estancos, ¿no? O sea, hay una línea, el colonialismo se trata de un fenómeno espacial, que de cierto modo, pensando en la situación colonial cubana, incluso con toda su especificidad, y por eso el título, digamos, de la ponencia, violencia colonial, sobrecede jerárquicamente esta otra división espacial que podría ser, digamos, la propia prisión misma. Y no solo eso, o sea, en la historia cubana tienes otras, digamos, combinaciones posibles de este mismo triángulo de moralización, encierro, corrección. Por ejemplo, tienes moralización sin encierro, como puede ser el trabajo en las encomiendas, mediante los cuales había una instrucción explícita de moralizar y evangelizar a la población autóctona de la isla de Cuba. O sea, y era un tipo de moralización sin encierro, basada sobre todo en el trabajo. Y encierro sin moralización. O sea, un barracón, como una estructura de encierro, carecía de cualquier tipo de vocación moral. Y es otro tipo, como los hospicios, como los otros que mencionas, es también un espacio de encierro, ¿no? Entonces, de los cuales este discurso penitenciario, por ejemplo, no se preocupa, sino que se sustrae de ellos. E incluso tú muy hábilmente mencionas cómo para Tacón es muy importante, por ejemplo, la reducción de la pena de muerte. Sin embargo, a pesar de que la vida colonial está, al menos en las colonias españolas, no lo será tanto así en las colonias francesas, británicas, trazada por una serie de leyes que tienen que ver con el funcionamiento del imperio, hay un nivel altísimo de discrecionalidad en cuanto a la posibilidad de la violencia. Y eso en el siglo XIX emerge en distintos momentos, sobre todo en contra de las poblaciones insurgentes en la Primera Guerra y en la Tercera Guerra de Independencia a partir del 95 con la reconcentración, donde podemos ver el ejercicio de una violencia colonial más descarnada. Entonces, mi pregunta para ti en este punto específico es precisamente eso. O sea, ¿cuál es la relación? Porque evidentemente tu libro, entre otras cosas, es la historia de un gran fracaso. O sea, es el fracaso del discurso penitenciario en hacer tierra, digamos, cuajar y tomar cuerpo, más allá de una latencia, más allá de una cierta moralización que reaparece continuamente, de una vocación de corregir que reemerge constantemente, es también el discurso del fracaso de ese mismo discurso penitenciario en convertirse en una posibilidad real de manejo de las instituciones penitenciarias. Y la pregunta es, ¿piensas que este fracaso del discurso penitenciario se refiere precisamente a la condición colonial específica de Cuba, que es una discusión en la cual no se entra directamente en el libro, sino que se sugiere, porque precisamente las fuentes intelectuales que tú trazas para este discurso penitenciario precisamente son aquellas que son ajenas al funcionamiento del imperio español, y eso tú lo mencionas muy directamente, o sea, los grandes penitenciarios españoles están fuera del discurso penitenciario cubano, son sobre todo franceses, italianos y alemanes. ¿Qué piensas de esto? Esta presencia de una violencia colonial, de una situación discrecional en torno a la ley, o sea, de estas situaciones de moralización sin encierro, encierro sin moralización, no corrección, todas centradas en el trabajo o incluso en la vida desnuda de los súbditos del imperio, pensando por ejemplo en el esclavo o en los propios criollos, ¿no? Que serían masacrados a lo largo de este siglo XIX. O sea, tiene que ver ese ejercicio de una violencia colonial con el fracaso del discurso penitenciario en tomar tierra. Bueno, muchísimas gracias en esto. Lo primero es que voy a intentar muchísimo más breve, me disculpo, muchísimo más breve, a responder las preguntas que me queden para no también robarle tanto tiempo a las personas, ¿no? Bueno, la respuesta es sí. O
sea, la respuesta no tiene mucho conflicto. Obviamente hay muchas cosas relacionadas, muchos elementos relacionados respecto a la situación colonial de Cuba, con respecto al hecho de que en Cuba, en efecto, ese discurso penitenciario no haya podido, digamos, institucionalizarse. Que en efecto, o sea, lo entendiste perfectamente, eso fue lo que pasó. O sea, Cuba va a cerrar su siglo XIX sin ninguna prisión o penitenciaría que cumpla medianamente lo que los penitenciaristas estuvieron recomendando, aconsejando medio siglo, ¿no? Y obviamente hay muchas cosas que están ligadas a eso. La primera, lo que tú decías, los penitenciaristas españoles y las cuestiones penitenciarias que se desarrollaban en España nunca tuvieron ningún tipo de con Cuba. Incluso en España se desarrollaron libros muy prácticos para aplicar, digamos, el panoptismo, penitenciarismo en la península y que excluían a Cuba y en sentido general excluían a las colonias. Y esto no era porque se las había olvidado, obviamente, era porque obviamente las colonias para España funcionaban como catalizadores o canalizadores de toda una serie de cuestiones que iban desde migraciones hasta la búsqueda incesante de dinero, de plata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo ponía, por ejemplo, el caso de cómo el gran freno que tuvo el penitenciarismo a lo largo del siglo XIX es que hubiera significado redireccionar a los presos hacia una serie de prisiones y penitenciarías, presos que cumplían funciones de obras públicas, o sea, que trabajaban y que eran una de las masas laborales más importantes que tuvo Cuba en el siglo XIX. Pero es que hacer eso también hubiera significado, o sea, asumir el discurso penitenciario también en efecto hubiera significado quizás no poder, por ejemplo, juzgar la represión de la escalera como se juzgó, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hubiera significado una serie de cosas. Hubiera significado incluso quizás que el discurso penitenciario hubiera intentado apoderarse de un espacio como el Barracón, en donde en efecto no había ningún interés de que pudiera llegar. O sea, en efecto hay toda una serie de cuestiones, o sea, la situación colonial cubana, en todos sus vertientes, o sea, con todo lo que ello significa, desde manos de obra barata, desde catalizador de una serie de frustraciones y canalizaciones del Imperio Español, desde el sistema de plantación, o sea, toda una serie de cosas que significa que permitirle el discurso penitenciario institucionalizarse quizás hubiera significado una contrariedad con todo, digamos, con el funcionamiento económico colonial, ¿no? Porque fíjate que para España sí va a establecer un sistema penitenciario, o sea, incluso para los 70, 80 va a surgir una cárcel modelo en Madrid, muy bonita, abanicada, donde supuestamente sí se corregía, que ya sabemos que probablemente no tampoco, pero el caso es que sí va a haber sí va a haber una institucionalización, incluso hay ciertos penitenciaristas que van a ocupar cargos importantes dentro de la institucionalidad española y que, por ejemplo, van a intentar influir en la realización del Código Español de 1870, intentando, por ejemplo, abolir la pena de muerte, que era una de las tantas demandas del discurso penitenciario, partiendo de que, bueno, si toda persona es corregida, puede ser corregida, el sentido matar no tiene ningún sentido, además ilegítimo, porque si el Estado debe y puede castigar precisamente para la corrección, obviamente la pena de muerte no es legítima porque no hay forma de que la pena de muerte busque corregir. Y por ejemplo, lo mismo pasa con la pena perpetua, no tiene sentido para los penitenciaristas gastar dinero, plata, en una persona estando en prisión, o sea, darle comida, habituallamiento, darle clases, lo que sea, ¿no? Si después va a estar, después más nunca va a volver a la sociedad. Entonces, por ejemplo, los penitenciaristas en el legislativo, en el Código Penal de 1870 español, en España, lograron que la pena perpetua fuera conmutada por 30 años. Cosa que, por cierto, está en el Código Penal cubano actual, para que tengan una idea cómo todas estas cosas se reciclan, ¿no? Entonces, sí, claro, sí tiene mucho que ver con la violencia colonial por todo lo que he explicado y porque hay una muestra comparativa evidente cuando en efecto en España, o sea, en la península, sí se llevó a cabo el sistema penitenciario. Muchísimas gracias, Adrián. Y ya para ir cerrando, porque veo que el encuentro se acerca a las 2 horas, una última pregunta que yo creo que cualquiera que lea tu libro se queda con esa gran insatisfacción, ¿no? O
sea, hacia el final del libro, tú dices, apenas nos hemos propuesto desmadejar este complejísimo tema de la teoría correccional, o sea, esta latencia que vuelve y se instrumentaliza, o sea, a pesar de no tomar cuerpo a veces necesariamente, y la sensación que uno tiene cuando termina de leer el libro es muy efectivamente la inutilidad de la prisión y del discurso penitenciario de la corrección como fundamento de un tipo de castigo en particular. Al menos mi sensación al terminar de leer el libro fue, bueno, si ya está esta conclusión aquí tan transparente de que la prisión es simplemente un gran edificio inútil en el cual almacenas personas, pero nunca podrás alterar sus comportamientos, corregir sus conductas, sencillamente porque existe. O sea, de una manera que tú mencionabas ayer, muy sutil, o sea, la perspectiva de la abolición de la prisión, o sea, se dibuja hacia el final del último capítulo, ¿no? Del epílogo del libro, en el que tú señalas también, y me voy a permitir citarte directamente, no te sonrojes, dice, realizar una crítica seria a las bases del derecho a castigar y a las bases del propio sistema penal, ¿no? O sea, y una crítica implica también, digamos, una alternativa, o sea, o al menos el esbozo de una alternativa. Entonces, en ese sentido, puedes concentrarte en el siglo XIX si quieres, para no complicarte saltando hasta hoy, pero me encantaría que lo situaras hoy, ¿no? Porque el siglo XIX en Cuba es un siglo que siempre regresa, que no está terminado todavía. ¿Cuáles serían los siguientes pasos de esta crítica seria a las bases del derecho a castigar, ¿no? Y del sistema penal? ¿Y cuál sería entonces, a partir de esa crítica, ¿no?, la alternativa? Es algo que no está directamente en el libro, pero bueno, Sí, sí, está ahí presente, latente. sí, claro, claro. Bueno, lo segundo es una pregunta compleja, desde ahora lo digo, pero respecto a lo primero, o sea, yo al final del libro, en ese epílogo, que a mí la verdad me gusta mucho, yo digo que lo que he analizado en el libro no es más que un fundamento del derecho a castigar. O sea, precisamente en ese epílogo yo digo que cito a Foucault, cuando precisamente Foucault referenciaba a Nietzsche y decía que Nietzsche en el siglo XIX ya decía que lo que se vivía en el siglo XIX en torno a la penalidad era como todo un entramado de justificaciones y de fundamentos penales que eran totalmente distintos entre ellos, que habían nacido en momentos distintos y que respondían a estructuras distintas. Y eso era en el siglo XIX. Imagínate ahora. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que incluso en el propio siglo XIX, el fundamento que tenía el Estado para castigar no era uno y solamente uno. O sea, ya había toda una serie de heterogeneidades y de teorías penales que fundamentaban el derecho del Estado a castigar, o sea, o la potestad del Estado a castigar, ¿no? Y yo digo que humildemente lo que he hecho es reconstituir una, o intentar reconstruir una. Dígase la que decía que el Estado puede y debe castigar para corregir al delincuente. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Que de por sí ya los estoy dando. Pues en mi opinión, hay que seguir es mi opinión personal quizás, hay que seguir desentrañando esa madeja de cosas que parecen tan ligadas e inseparables, y hay que seguir desentrañándolas y viéndolas bien una por una para entonces poder llevar a cabo una historia crítica y poder ver en efecto cada una, como decía Nietzsche, que en efecto tienen formas distintas de expresarse, tienen momentos de aparición totalmente distintos. Entonces, mi opinión, lo que hay que hacer es desentrañar eso, todos esos fundamentos de castigar que son tan complejos y tan reversados que hoy por hoy tú no sabes por qué el Estado castiga. O sea, tú le preguntas a personas, sales a la calle y le preguntas y dices, ¿por qué el Estado castiga? O sea, ¿por qué el Estado en un momento en punto, como decía Nietzsche en la Gaia Ciencia, que decía que en un momento en punto, en un lugar dado, en un planeta distinto, unos seres crearon el espacio del tiempo? Esto Nietzsche lo decía metafóricamente, obviamente, para decir que incluso hasta el espacio y el tiempo son inventivas y no son cosas naturales. Pero acá está el punto, o sea, si tú le preguntas a alguien
en qué momento, en qué punto dado el Estado de pronto pudo empezar a castigar, o sea, al Estado se le dijo, toma, por estas y estas razones, tú vas a poder castigar o se vas a tener el monopolio del castigo, utilizando un término de Weber. Tú le preguntas eso, preguntas por qué el Estado de hoy, ahora, punto, este Estado moderno puede castigar, y probablemente no sepan o te digan toda una serie de variables que pueden ser sumamente disímiles. Y es porque la serie de variables por lo cual el Estado puede castigar hoy en día son sumamente disímiles. Entonces, la forma que yo veo de poder desentrañar eso y estudiar críticamente eso, ya sea para decir, ojo, no me malinterpreten, ya sean para decir que en efecto tal o más cual son correctas o había que reformarlas o hay que darles una vuelta, o para decir que tal o más cual deben ser desechadas totalmente por segregacionistas o lo que sea. O sea, el caso es que yo creo que para hacer ese estudio crítico hay que empezar por poder desarmar esa madeja. Y ese libro no es más que un comienzo humilde de poder sacar un hilo en claro. Yo después de eso, precisamente, he empezado a trabajar en lo que ha sido otro de los fundamentos de castigar que se mantienen hasta hoy y que está vigente en el Código Penal cubano, por ejemplo, que es la peligrosidad social. O sea, es la idea de la defensa social. O sea, el Estado debe castigar para defender a la sociedad de una serie de individuos que, más allá de su voluntad, vienen predeterminados biológica y psíquicamente al crimen, que es una idea, un discurso que va a ser muy dominante en Cuba a partir de la década del 90 del siglo XIX. O sea, digamos, el discurso que llevó a cabo la tarea de subvertir el discurso penitenciario en Cuba. O sea, que vino caminando todo lo largo del siglo XIX, pero sin ser dominante y de forma subrepticia, en discursos como el de la monomanía de los psiquiatras, como el de la frenología, pero que a finales del siglo XIX, con la idea del delincuente atávico, pues va a empezar a ser dominante y va a empezar a establecer toda una racionalidad en torno al sistema penal. Dígase, va a lograr institucionalizarse, ¿no? Entonces, yo después que terminé el libro, de aquí para acá, he centrado, o sea, en los últimos 2 años y medio, he centrado todos mis esfuerzos en ese fundamento de castigar, en desentrañar cómo nace y cómo se ha desarrollado en Cuba ese fundamento de castigar, y de por sí hace un par de meses defendí mi tesis de maestría precisamente sobre ese tema. Entonces, yo creo que por ahí va la respuesta a la primera pregunta. Respuesta a la segunda pregunta. Mira, ¿cuáles son las alternativas? O sea, la cuestión obviamente no va de establecer parámetros anárquicos, de intentar eliminar de un tajo no solo todas estas variantes de racionalidad penal, sino también de decir que hay que quitarle al Estado el monopolio del castigo. Porque si no se tiene una alternativa fuerte detrás de eso, si no hay una racionalidad fuerte detrás de eso, comprendo que puede llegar a ser muchísimo peor las consecuencias. El propio Foucault en una entrevista decía siempre va a haber problemas, se refería a los psiquiátricos, decía, hay lugares donde, por ejemplo, se ha logrado o se ha habido un movimiento antipsiquiátrico muy fuerte, se ha logrado cerrar manicomios, qué sé yo, y se generan otros tipos de gestión, por decirlo así, para estas personas que, digamos, son consideradas locos por la sociedad. Y igual esas nuevas formas de gestión tienen problemas. O sea, van a tener problemas administrativos, los que sea. Entonces, aquí de lo primero que se trata es de, en efecto, poder estudiar, poder analizar, ¿no?, críticamente lo que tenemos y cómo se ha formado lo que tenemos, para entonces después poder llevar a cabo una propuesta clara de qué se debe quedar, qué no, qué debe ser cambiado, ¿no? Con respecto a un tema incluso más nuclear, como puede ser el cuestionar en sí mismo la facultad del Estado, la potestad del Estado para castigar, hay algo en lo que yo sigo a Barata que es muy interesante. Alessandro Barata decía que el Estado moderno prometió, cuando pidió el monopolio del castigo a partir de la teoría del pacto social, prometió que a través del monopolio del castigo iba a lograr suprimir la violencia de la sociedad. Y en todo caso, el Estado moderno o no ha logrado el monopolio del castigo, y ha habido otras organizaciones, obviamente me refiero a organizaciones de crimen organizado, que le han hecho la competencia, o en todo caso lo que ha hecho a través de ese monopolio es reproducir la violencia. Entonces, lo que tenemos acá es un Estado moderno que no ha cumplido,
que no ha cumplido lo que prometió, o que en todo caso lo que prometió de monopolio y castigo no cumplía más con una función ideológica. O sea, siempre tuvo claro que no iba a lograr anular la violencia, o nunca tuvo en su intención anular la violencia. Entonces, por un lado tenemos toda una serie de fundamentos de castigar que justifican ese Estado moderno que castigue, y por otro lado tenemos un Estado moderno que cuando él dice que solo él puede castigar y se abroga ese monopolio, realmente no ha logrado anular la violencia como lo planteó. Tenemos dos problemas ahí que se rozan, pero que no son exactamente iguales. Entonces, por un lado tenemos de estos fundamentos del castigo, hay que estudiarlos, podemos ver con qué nos podemos quedar, y por otro lado tenemos un monopolio del castigo del Estado que ha sido canalizado a través del sistema penal, y aquí viene otra pregunta. ¿No habría otra forma para que ese Estado, digamos, pudiera establecer ciertos controles sociales que se pudieran decir que son necesarios? Porque el propio Barata reconocía que en efecto en la sociedad hay comportamientos que son negativos. O sea, los abolicionistas del derecho penal dicen que el problema es que el Estado es quien establece las pautas de criminalización y realmente no existen comportamientos negativos, mientras que hay otros criminólogos que a mí son los que yo, digamos, más sigo, o con lo que más estoy de acuerdo, que dicen que el sistema penal debe ser reducido a su mínima expresión, pero que en efecto sí hay comportamientos sociales que objetivamente son negativos, más allá de la criminalización que lleva a cabo el propio Estado y la selección penal que hace el propio Estado. Entonces, por ejemplo, ahí hay una variante. O sea, ya tenemos un sistema penal que sabemos que no es capaz de anular la violencia, ni siquiera es capaz de garantizarle al Estado su monopolio de violencia. Pues un primer paso podría ser reestructurar todo ese sistema penal para que sea reducido a una mínima expresión y que incluso esté más equilibrado y más balanceado, me refiero a nivel clasista. O sea, ya se ha estudiado muchísimo cómo los códigos penales suelen responder, o cuando uno mira los delitos de un código penal, vemos que responden muchísimos más. O sea, hay mucho más delitos que son destinados a las clases pobres que a las clases ricas, ¿no? Y entonces, un primer punto, y esto también es muy baratiano, un primer paso podría ser reducir el sistema penal a su mínima expresión y buscar otros resortes, digamos, quizás más sociológicos o de control social informal, que puedan sustituir en lo que quepa a ese sistema penal, que obviamente es sumamente violento y tiene una forma de relacionarse con la ciudadanía sumamente violenta, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ese sistema penal que va a quedar, pues balancearlo. O sea, balancearlo respecto a cómo lo vas a entender de los delitos que están destinados a las clases pobres y los delitos que en efecto están destinados a las clases ricas, por esquematizar la sociedad. Yo creo que ahí podría haber un muy buen primer paso. Por ejemplo, yo he discutido varias veces con ambientalistas que dicen que los malos comportamientos respecto al medio ambiente deben ser penalizados. Y yo le decía, pero si tú de lo que vas es de concientizar a las personas de que lo que tienen que establecer con la naturaleza es una relación de alianza. En el momento en punto en que tú penalizas a alguien por darle una patada a un perro, o sea, que lo lleves a un juicio y lo metas en prisión o lo que sea, o sea, que lo hagas pasar por el proceso del sistema penal, no hay forma de que eso suponga un acercamiento a la alianza del hombre con la naturaleza. Porque en el momento en que tú al hombre por violentar la naturaleza lo llevas a un ambiente hostil, sumamente violento, no hay forma que eso signifique un acercamiento del hombre a la alianza con la naturaleza. O sea, no existe. O sea, todo paso que se dé en torno a la represión penal es un alejamiento para cualquier tipo de alianza del hombre con el hombre, del hombre con la naturaleza, con lo que sea. Entonces, eso es un primer punto que hay que entender, ¿no? Y además, yo decía, uno siempre piensa, esto es en el caso de los delitos ambientales, uno siempre piensa los delitos ambientales prácticamente en materia de las personas que tiran basura a un césped, las personas que maltratan a los animales, qué sé yo. Pero aquí yo vuelvo a mi idea de balancear, digamos, en el sentido de clase, los códigos penales, pero prácticamente no se está pensando en, por ejemplo, un ejemplo, o sea, ahora el Estado, una compañía decide coger una zona que era una zona ambiental, o sea, que era un recurso, ahora olvidé la palabra exacta, que era una zona natural protegida o que tenía cierto valor por su flora y su fauna, y decide poner un hotel allí. O sea,
y no hay, o sea, y derrumbar todo aquello y derrumbar un hábitat natural rica y, no hay, y nadie va a gana por eso. Cuando más, al menos a nivel internacional, yo sé que las transnacionales pueden ser multadas, pero nadie va a ganar por eso. En cambio, la gente piensa en torno a la lógica en que está establecida la penalidad y en cambio piensa que si puede ser multado, si puede ir a prisión, la persona que patea un perro. En cambio, este tipo de comportamientos que suelen ser más de personas ricas, por ejemplo, o en este caso, bueno, en el caso creo que cubano sería el Estado, pues prácticamente no se piensan penalidades, al menos no del tipo penal. Entonces, me preguntaste por alternativa. Ya te comenté para mí cuál era la cuestión propedéutica. Hay que estudiar estos fundamentos de castigar y en efecto hay que cuestionarse el monopolio del castigo del Estado. Por otro lado, la alternativa, en efecto, debe ser reducida el sistema penal a en mi opinión, su mínima expresión, y eso que quede, porque debe quedar, ¿no? Pues debe reformarse y reevaluarse en torno a un equilibrio clasista a la hora de seleccionar lo que se va a entender comportamientos negativos penalmente hablando. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. Nada, ha sido un poco largo, creo que llevamos como una hora en esto y nada, pero es lo que toca, es lo que llevamos. Agradecerte muchísimo por el libro, recomendárselo a la gente. Mírenlo acá, este es el mío. Me lo voy a enseñar la dedicatoria. Es privada, es personal. Y bueno, nada, esperen la recensión del libro con Adrián en el próximo número de la revista Filos. Hasta entonces y muchísimas gracias por la entrevista, Adrián, y por participar en este espacio. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias a ti.